Un gustazo recibir esta mañana a la autora Ligia de Witt y vamos a platicar ahora sobre La sombra del Baradí, del Bradaí. Ando aquí cambiando un poquito. Y bueno, Ligia, buenos días, maestra, ¿cómo está? Qué gusto tenerla. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en esta mañana. Y nosotros muy contentos de que nos reciba para platicar. Cuéntenos un poquito de dónde nace esta historia. Bueno, a mí me encantaba leer desde pequeña, o sea, siempre, bueno, yo creo que como escritora siempre el leer mucho es parte de nuestro DNA, ¿verdad? Me gustaban muchísimo las aventuras. Siempre leía a Emilio Salgari, leía los cuentos de hadas, luego me fui con Narnia, de C.S. Lewis. Entonces, toda esta parte de aventuras siempre ha sido algo que me ha gustado mucho, me gusta meterme. Y bueno, de hecho, uno de mis primeros crush literarios fue un pirata, Sandokan, de Emilio Salgari. Yo fascinada leyéndolo. Imaginaba aventuras. Este es un pirata en los mares de Malasia. Entonces él decía: al abordaje mis tigrillos, y me los imaginaba, estos piratas con sus cris aquí en la boca. Entonces todo esto era realmente muy emocionante para mí. Entonces pues yo sigo, a pesar de que siempre me han gustado mucho varios géneros de lectura, me empecé a meter en esta parte de la fantasía. Entonces, un día llegó los protagonistas, bueno, dos de los protagonistas, que es Ryan, nuestra heroína, y su pequeño pixie guardián, Bricius, danzando en mi cabeza, y la verdad es que a partir de ese momento no pude dejar de escribir su historia. La escribí en unos pocos días, lo que sería mi primer borrador. ¿Y cómo es que se empieza a desarrollar como mencionas, ¿no? El primer borrador de La sombra de Bradaí? Pues mira, esta historia ha crecido conmigo como escritora. Yo ya llevo varios años escribiendo. De hecho, empecé a escribir en la universidad, lo dejé, la historia, por 20 años, pero las historias seguían sumando en mi cabeza, ¿sabes? Tenía ahí historias y me las imaginaba y las pensaba, era como si estuviera yo en un cine. Y hasta que hace 10 años, un poquito más de 10 años, que vuelvo otra vez a retomar y empiezo a escribir muchas historias, pero obviamente cuando uno empieza a escribir, pues hay mucho que pulir, hay mucho que crecer, hay mucho que entender, aunque no hay reglas como tal para escribir, sí hay muchos lineamientos, hay muchas guías de mejora. Entonces esta historia fue como la 12ª que yo escribí, ya en forma. Las primeras 10, esas quedan en el olvido, es práctica, parte del entusiasmo cuando uno empieza. Entonces, cuando este primer borrador crece, empieza, era que serán 150 páginas. Al año ya eran como 500 páginas. Y tú dirás, bueno, ¿cómo 500? La verdad es que eran los dos primeros libros en uno. Entonces, con esto, varios años, yo estuve en un sitio de escritores maravilloso, un aprendizaje muy intenso, muy intenso. Con el cual yo me juntaba con otros escritores en línea y compartíamos las historias, nos dábamos retroalimentación. Me empezaron a cuestionar acerca de Titus, que es el villano, este pirata, y ahí me empecé yo a meter más en su cabeza, en de dónde sale, y con eso también corto parte de la historia y empiezo a desarrollar nuevamente. Entonces ha sido un crecimiento muy intenso hasta que será hace unos 3 años, dije ya está lista, ya es momento de buscar pues representación. Pero yo ya tenía por lo menos 2 libros escritos y el tercero en borrador también. Ligia, bueno, antes que nada, felicidades. A mí también me encanta ese tipo de literatura. Creo que hace que mantengamos esta imaginación muy viva. ¿Consideras que este libro pueda todavía tener continuidad? Porque de pronto las aventuras nunca terminan, siempre vienen más aventuras. Definitivamente, o sea, el universo se pueden, y déjame contarte algo. Esta originalmente iba a ser una trilogía. A finales del año pasado, a principios de este año, hablando con mi editorial en Estados Unidos, dijimos, no, son 4 libros porque aquí es demasiada información. Entonces crece a 4 libros, pero ahí va a terminar. Sin embargo,
mientras estoy yo escribiendo esta historia, me aparece otra pareja, que de hecho, no les quiero spoilear mucho, pero él digamos que tiene raíces latinas, entonces, muy mexicanas. Entonces lo empiezo a leer y empiezo a platicar su historia y me empiezo a emocionar. Dije, ellos necesitan un libro. Entonces tengo una idea para un quinto libro. De hecho, ya escribí un par de capítulos por ahí. Tengo la idea más o menos de cómo va a ser. Entonces, sí, efectivamente, ese tipo de historias que podría extraerse más personajes, la historia de sus personajes, ¿no? Oye, Lidia, una pregunta. ¿Te lo imaginas a la hora de escribirlo con vamos, como si estuvieses viendo una película? Y de aquí te aviento la segunda pregunta. ¿Te gustaría que una aventura como esta se llevara a una pantalla? A ver, ahí te lo dejo. Eso sería muy emocionante para mí, definitivamente. Mira, es una excelente pregunta lo que me haces. Cuando yo estoy escribiendo, has de saber, primero mi cabeza se imagina toda la historia. O sea, a mí me encanta imaginármela. De hecho, en muchas ocasiones la escena o algún tipo de cuestión está en mi cabeza en la noche o mientras estoy caminando con el perro y las veo así, como bien dices, en una película. Entonces, cuando empiezo a escribir las escenas, la verdad, mi cerebro va mucho más rápido que mis dedos. Entonces, mis dedos están, por eso mis primeros borradores son terribles, porque empiezo como que tratar de leer precisamente todas este tipo de escenas. Sí. Pero eso lo voy dejando para después. O sea, dicen por ahí que debes de escribir con el corazón y editar con la cabeza. Y a mí me encanta eso porque es muy cierto. Yo escribo con el corazón, lo aviento todo y luego vas editando y vas revisando, ok, esta es la escena que yo me estaba imaginando, entonces ya la empiezo yo a desarrollar más y tratar de que sea visualmente atractiva y además que involucre los otros sentidos, ¿no? Porque no solamente es que el lector se lo imagine, pero también que a lo mejor huela a ciertos olores o escuche ciertos ruidos, ¿no? Entonces trato de agregar esos elementos. Entonces, sí, sería maravilloso verlo de manera, formato ya visual, ¿sabes? Ligia, perdón, sí. Por ejemplo, las personas que han tenido la oportunidad de leerlo y que se han acercado a ti para comentarte acerca de lo que han tenido la experiencia, ¿qué es lo que te comentan? Fíjate que esa es una de las cosas más bonitas, es como de lo más satisfactorio como escritora, cuando se acercan a mí y me platican cómo les gustó, cómo los personajes, tanto Ryan como Titus, han quedado en su cabeza, cómo siguen pensando en ellos. Justo ayer tuve una llamada con unas chicas lectoras, eran varias que gracias a Dios a todas les encantó el libro y me estaban platicando sus escenas favoritas, me hacían preguntas, bueno, y esto a ver, explícanos un poquito más de esto sin spoilear el segundo. Entonces, o luego también estoy yo en Facebook y pongo una actualización de mi siguiente libro y alguien me escribe, ay, qué padre, ya no puedo esperar para ese libro. Entonces, todo este tipo de cuestiones y leer también las reseñas tanto en Amazon como en Goodreads y ver cómo estos lectores se sumergen en mi historia, se sienten un poco, bueno, ¿qué va a pasar en el segundo libro? ¿Qué va a pasar con este villano? Entonces, eso es algo muy satisfactorio para mí como escritora. Exacto. Ligia, para despedirnos nada más me gustaría preguntarte, cuando tú escribes, vamos, varias historias o te enfocas en una sola? Porque me imagino que tu mente te da para más y dices, a lo mejor empiezo este libro y luego empiezo otro. Hay escritores que hasta están escribiendo 5 libros a la vez. ¿Cuál es tu técnica? Buenísima pregunta. Mira, cuando yo empecé, yo parecía pulga. Me iba de una historia a otra y otra porque estaba fascinada. Luego ya empiezo un poquito a avanzar y realmente, como estaba compartiendo yo estos borradores con otros escritores, había veces que yo me atoraba con una historia. Entonces mi mejor opción era ir con otra. Entonces me iba con otra, me trabajaba con ella y eso me desbloqueaba cualquier idea, cualquier bloqueo que tuviese yo. Entonces ya regresaba con la siguiente. Sin embargo, cuando dije, no, ¿sabes qué? Quiero ya buscar una editorial.
dije, tengo que enfocarme en este libro, tengo que enfocarme a terminarlo, porque como me gusta mucho meterme en la cabeza de mis personajes, me gusta sentirme, ¿sabes? Sentirme así, lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Si tú te cambias a otra historia, es ese como que un cambio de personalidad, un cambio de personalidad. Si de por sí estoy escribiendo ahorita en 2 puntos de vista con Titus y con Ryan, el hecho de otra historia, yo creo que en mi caso estoy intentando meterme solamente en esta historia, pero sí hay veces, por ejemplo, ahorita que había entregado mi tercer libro a la editorial, me puse yo a revisar otras. Dije, bueno, ahorita tengo mi cabeza despejada, me voy a enfocar en estas otras, pero una vez que me regresan el tercer libro, ya, ahora sí me meto de fondo, porque sí, para mí es muy importante esa sensación de estar viviendo ahí, ¿sabes? Super. Maestra Ligia de Witt, le agradecemos mucho, pero antes de despedirnos, redes sociales, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Muchas gracias. Mira, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram y también en TikTok como Ligia de Witt Outdoor. Ahí estoy. También estoy en ligiadewitt.com, ahí está mi sitio web. Ahí voy a tratar, de hecho, ya lo tengo en inglés ahorita, pero voy a hacer una sección en español. De hecho, ahorita está la primera parte de La sombra del Varadí en español, para que tengan ahí noticias mías. Excelente. Muchísimas gracias por platicar con nosotros. Un abrazo. Muchas gracias por invitarme. Les agradezco y gracias a todos los televidentes que nos están viendo. Claro que sí. Gracias, bonito día. Bueno, gracias. Ahí está, recomendación de lectura, sí. La sombra del Varadí. Es que imagínate, y ahorita que lo mencionaba, ¿no? El cómo se va cambiando de un personaje a otro la mentalidad y luego de repente se le puede ocurrir otra historia, como preguntabas. Es que la vives. Sí, o sea, viviendo, le claro. gira uno todo el cerebro para todos lados y qué interesante es esto. Qué bonito. Muy bien, pues.